Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Aquí estoy con un unboxing rapidito. Sé que tengo pendiente el que os prometí de la tienda Nakasha de Madrid, que para que es un paquete enorme, necesito un buen rato para poder grabar y comentar un poco sobre todos los discos que vienen en ese paquete, así que me he lanzado a este unboxing de un single que me ha llegado hace poquito del vendedor Devil Records de Valencia. Es un vendedor de Discogs que tiene un 96,9% de valoraciones positivas sobre 325 opiniones. Para mí es poco, es decir, normalmente intento que tengan un 98% de valoraciones positivas para asegurarme que no voy a tener demasiados problemas y sobre todo que la graduación, la categoría en la que ponen este disco en cuanto a su estado, en cuanto al estado de la funda y el estado del disco, pues es la correcta. Normalmente estas opiniones negativas de los vendedores de Discogs vienen muchas veces porque no estás de acuerdo con el estado que han puesto en el que estaba el disco o la carpeta. Entonces de ahí suelen venir los problemas. Y es verdad que los españoles tenemos fama un poco de sobrevalorar el estado de nuestros discos. Es decir, si tengo dudas, joder, si está casi near mint, si está casi near mint, no está near mint. Pero por desgracia muchos vendedores hacen eso. En este caso he comprado un single que pertenece a un álbum que me encanta y no tengo, de uno de mis grupos favoritos de punk norteamericano. Y os voy a decir que la condición que ponía era mint, ¿vale? Este disco tiene que estar mint. Dentro de poco, gracias a un suscriptor que me ha recomendado que haga un vídeo al respecto, pues voy a hacer una especie de tutorial sobre cómo entender la graduación de los discos, la clasificación por su estado, y basada en la escala Goldmine, que es la que utilizan en Discogs y casi todo el mundo, y voy a intentar aclararlo un poco poniendo ejemplos prácticos, enseñando un disco que esté en cada una de las diferentes categorías, de las diferentes condiciones en las que puede estar. Así que vamos a ver si este de verdad es mint y espero que os guste el disco, que es muy bonito y un temazo. Hasta ahora. Hoy tiro de cúter en vez de tirar de navaja manchega, pero bueno, empiezo comentando que este vendedor ha optado por poner un separador de cartón, es decir, un cuadrado de cartón, de los que utilizo yo para separar a veces los singles, cuando tengo en una caja de diferentes géneros, por ejemplo, y luego por aquí viene como, esta parte no os quiero enseñar las direcciones, pero viene por aquí como con un papel de burbujas, por aquí viene blandito, ¿vale? En todo caso, bueno, yo preferiría una caja especial para singles, una caja de cartón, como las que se utilizan para los LPs, que las hay tamaño single, y yo de hecho tengo por aquí. Alguna vez he vendido singles, y de vez en cuando pues a veces lo hago, y oye, creo que es un toque, ¿no? Tampoco es que sea un disco de 3 pavos, y a mí siempre me gusta que los discos vengan protegidos, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que hay por aquí dentro, y voy a quitar esto que es un rollo. Sin meter mucho la punta del cúter, no la liemos. He conseguido abrir la cinta de embalar y desprecintar este paquete, por decir algo. Madre mía. Ahora está pegado con celo en el cartón, con lo cual me arriesgo a doblar la funda del single. Y todas estas cosas no me gustan nada. Hay que ser más cuidadoso, creo yo, pero bueno. Tiene arruguitas en la portada que voy a intentar que veáis. Y se trata del single, ahí lo veis, Lisa and Louise, de NoFX, de su disco, este es el single del año 92, de su disco del año 92, White Trash, Two Hips and a Bean. Es uno de mis discos favoritos del grupo, de NoFX, uno de mis dos favoritos diría yo, el Ripped, que es el que tengo yo. Y este, que me gusta mucho, que lo escuché en cassette en su día un montón de veces, grabado del cassette original que tenía un amigo, y bueno, aunque lo busco en vinilo, pues está carísimo siempre y va a ser complicado que encuentre uno a un precio decente. Pues bueno, este es un temazo, una de las mejores canciones de ese disco. No es que me vaya a conformar con tener esta canción, la verdad es que seguiré buscando el disco completo.
Fat Records, ya sabéis, el sello discográfico creado por el cantante de este disco, de este grupo, que se llama Fat, se llama Mike y la apellidan Fat Mike, pues crearon Fat Records y aquí está el single en glorioso y precioso vinilo rosa. La canción habla sobre una relación lésbica entre dos chicas, una de ellas lesbiana habitual, iba a decir, lesbiana ya conocida, y otra que empieza a experimentar con este tipo de relaciones, y bueno, pues tiene bastante sentido que sea rosa marmolado, ¿no? Y por aquí pone The Fastest Longest Line. Longest Line es una canción muy conocida de NoFX, y aquí lo que dice es with el jefe trying to sing like Fat Mike, es decir, con el guitarrista, trompetista y uno de los compositores del grupo, que es el jefe mexicano, de origen mexicano, intentando imitar la voz del cantante, que la verdad que lo hace bastante bien, y tocando esta canción más cañera de lo habitual. Y aquí por detrás la letra completa de la canción, que empieza diciendo Liza has had enough of men, she says she won't get... Bueno, básicamente que se quemó de los hombres, que ya ha tenido bastante y que se va a lanzar al mundo lésbico. Así que, bueno, pues toque de humor siempre, como en todas las canciones de NoFX, y tocando un tema, pues, en esa época pues no era tan habitual. Para ser justo, he revisado el pedido que hice y ponía Mint en el disco, pero efectivamente en la funda pone Near Mint, no pone Mint, ¿vale? Aún así, detallitos. Desencolada, abierta por aquí. Esto es una funda de las que se abren por arriba. Tiene mucha lógica que acabe desencolándose, teniendo en cuenta que es del año 92. Si no hay problema, si está desencolado, está desencolado. Pero no me pongas que es Near Mint si está así. Y además, esquina claramente que ha perdido el color negro, arañadita, debe estar probablemente almacenada junto a otros singles. Las esquinas están bastante dobladas y han perdido color las dos. Parece un detalle sin importancia, pero aquí también tiene unas marcas, ¿veis? Unas marcas, unas pequeñas rayitas de haberse doblado un poco, haberse maltratado o no haberse conservado metido en su funda como es debido. En fin, un disco así para mí es Very Good Plus, una funda así, ¿vale? Y más solamente por esto de abajo y por las esquinas, pero más aún cuando está desencolado. En fin, no me quiero quemar porque estoy encantado de tener este single y más aún por el precio que lo he conseguido. Yo ya me temí algo así porque viendo el precio de mercado que tiene este single y lo que me ha costado a mí, pues dije, uff, algo falla. Entonces mi recomendación puede ser no que no le compréis a este vendedor, pero sí que a lo mejor que os aseguréis del estado, pidiéndole que os mande unas fotos del artículo en cuestión, fotos de la cubierta por un lado y por el otro, y fotos del disco, porque para mí no sabe categorizar los discos correctamente. Nada más, si no conocéis la canción, pues os voy a dejar el enlace ahí abajo para que podáis escuchar el tema o el álbum completo, si os apetece, de NoFX, ya os digo, White Trash, Two Hips and a Bean. Disco con mucha caña, con mucho sentido del humor, como siempre, un grupo muy gamberro que a mí me gusta mucho y os recomiendo si no lo conocéis. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que podéis dejarme vuestros likes y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Hasta la próxima.